A la lista de los voceros de cada bancada, vamos a continuar con la lista que han enviado los señores portavoces de sus grupos parlamentarios. Falta todavía la lista del Grupo Acción Popular. Bueno, tiene la palabra el cronista Mamani, 3 minutos. Moisés Mamani. Fuerte, sin miedo. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, colegas congresistas, muy buenas tardes. El día de hoy quisiera dirigirme a aquellos peruanos más olvidados, para aquellos que no me conocen. Señor presidente, vengo de un centro poblado de la provincia de Mo, a las fronteras de Bolivia. Soy el retrato vivo de esos hermanos. Señor presidente, no sé si me permite poner un video para ver. Por favor, autorizado a pasar el video. Se aprovecha. Audio. No tiene audio. Ok. Señor presidente, Puede continuar con esta mamá. como legislador de la región de Puno, para todos, quizás les caiga bien o no los caiga bien, pero si yo fuese una pepita de oro, yo creo que les caería bien a todos. Señor presidente, esta es la realidad de la región de Puno, no solamente de Puno, señor presidente, es a nivel nacional. Señor presidente, colegas congresistas, es indignante que a los ojos del mundo entero, ¿cómo nos ve la corrupción? Señor presidente, no hubiera salido a la luz los videos, quizás en estos momentos no hubiéramos estado tratando sobre la vacancia. Muchos de mis colegas quisieron blindar la corrupción. Es por eso que a mí me estuvieron buscando, como ustedes han podido apreciar los videos. Con ello es prueba que las grandes obras tenían un porcentaje. ¿Por quién les había podido ser parte? No quiere ser parte de esa corrupción, señor presidente. Aquellos congresistas que quisieron defender lo indefendible, que quisieron blindar a la corrupción. Señor presidente, no he querido ser parte de esa corrupción. Y quizás muchos dirán, he escuchado también en los medios televisivos y muchos colegas salieron. Es por eso que, señor presidente, la población, esa gente de a pie, ya no confía en nosotros, señor presidente. No confía. ¿Cómo vamos a
demostrar a la población la confianza. ¿Cómo? Si desde el Ejecutivo votan, rompen la mano, como se dice, a cambio de voto. Señor presidente, señores colegas congresistas, querido pueblo peruano y a mis hermanos de la región de Puno, aquellos que me han elegido, no los voy a defraudar y ni les defraudaré. Solamente les pido a los 130 congresistas que el día de hoy estamos aquí, trabajemos por aquellos hermanos, por aquellos pueblos olvidados. Yo sé que hay bastantes provincianos aquí, señor presidente. Quizás, como muchos dijeron, no sé expresar bien, sí, pero tengo inteligencia y tengo conocimiento. Mis principios son no hacer maldad a nadie. Mis padres me inculcaron la verdad y aquellos colegas míos quizás han querido torcer ofreciéndome trabajo para la gente que me ha apoyado, ofreciendo proyectos para mi región, obras millonarias. Señor presidente, solamente quiero agradecer. Esperamos, colegas congresistas, reflexionemos. Estamos a punto de cambiar y llevar al Perú y que el mundo entero nos diga que este Perú ha cambiado. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Congresista Tubino, Carlos Tubino, 3 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas. Señor presidente, yo me voy a concentrar justamente en esta carta de renuncia, señor presidente, que ha presentado el presidente de la República acá en Congreso nuestro, al Congreso de todos los peruanos. Y en esa carta, señor presidente, dice una serie de ideas y conceptos que rechazamos. Como cuál, por ejemplo, dice: a pesar de la constante obstaculización y ataque del cual hemos sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Dice también: esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país, no nos permite avanzar. Pero en realidad estos argumentos no son ciertos, y eso lo sabemos los congresistas que estamos acá en este hemiciclo. Se ha dado el voto de confianza a 2 gabinetes. Gabinete Zavala, 121 votos. Gabinete Arauz, 83 votos. La Comisión de Presupuesto General de la República es una de las comisiones, tal vez la más importante de este Congreso, y siempre ha estado en manos del oficialismo. Ahora está en manos de la oposición. ¿Qué se ha hecho? Se ha aprobado 2 presupuestos generales de la República y no ha habido ninguna obstaculización en ello. Por otro lado, la ley de reconstrucción con cambios, una vez que se produjeron los desastres del Niño en el norte del país, se aprobó, se obstaculizó. Al contrario, el exministro Zavala saludó la aprobación y señaló que fue enriquecida por los congresistas con consensos. La ley para elevar el déficit fiscal hasta 3% para la reconstrucción de este niño costero se aprobó en este Congreso de la República. Se otorgó facultades legislativas por 90 días para legislar en materia económica, seguridad ciudadana, lucha anticorrupción, agua, saneamiento, reorganización de Petroperú.
el Ejecutivo expidió 112 decretos legislativos, 66 fueron aprobados sin observaciones, 41 fueron modificados en nuestra labor de fiscalización por la Comisión de Constitución, por presentar vicios de inconstitucionalidad, ya sea por contravenir la Constitución directamente, por excederse en el marco otorgado por la ley autoritativa, otorgado, de los cuales 24 fueron ratificados por insistencia en el Pleno. Un minuto que culmine, por favor. Y solo 5 han sido derogados. Entre los decretos legislativos ratificados y vigentes resaltan el decreto 1252 que crea el Sistema Nacional, que justamente cambia el SNIP y nos pone en la plataforma de invierte.p. Luego el decreto 1271 que crea la ley marco de licencia para el funcionamiento y el desarrollo de actividades económicas y comerciales. El decreto legislativo 1243 que modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal. El 1244 que fortalece la lucha contra el enumerando una serie de leyes que han sido aprobadas en este Congreso. No ha habido esa obstaculización que se dice. Entonces, la verdad, señor presidente, que acá hay que decir las cosas como son. Nosotros estamos de acuerdo en aceptar justamente este pedido que nos hace. 30 segundos, culmine, por favor. Pero sí, este pedido de renuncia debe ser modificado en sus consideraciones. Y eso es lo que tenemos que ver en esta noche, señor presidente. Ver qué consideraciones deben ser cambiadas para que esta aceptación que debe hacer el Congreso se haga como corresponde y no como está en esta carta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Congresista Octavio Salazar, 3 minutos. Gracias, presidente. El debate que tenemos el día de hoy, presidente, es la culminación de un hecho histórico en el país, como es de aprobar la renuncia del presidente de la República, el primer magistrado del Perú, la primera persona en nuestra patria. Aceptar la renuncia presentada responde a no dejar que esta figura presidencial, que esta figura constitucional del presidente de la República sea mancillada por hechos que, lejos de sumar al respeto de su investidura, la cuestionaron y la denigraron al extremo de generar conflictos e inestabilidad política que polarizan al país y que detuvieron su crecimiento, y no se hizo otra cosa que evitar la ansiada gobernabilidad. Los hechos de corrupción en el Estado peruano debemos combatirlos con firmeza de la ley. No podemos permitir con ello, presidente, sea parte de nuestra identidad la corrupción, que se internalice en el subconsciente del peruano y que se justifique. Somos un país más que de los videos y de los audios. Tenemos la oportunidad de empezar a reescribir la historia del Perú, a cambio de que cada mandatario, y hoy empieza ese nuevo reinicio. El Perú, nuestra patria, es un país de grandes potencialidades. Basta verlo, su mar, sus ricas tierras, pero nos falta algo, presidente. Nos falta un acuerdo político que funcione y que todos tengamos que sentarnos a comulgar de ese acuerdo político para poder encaminar a nuestra patria. No así como estamos, en la que sencillamente cada vez más nos vamos separando y no podemos articular las cosas para que podamos nosotros crecer en orden, presidente.
Hoy nos queda cerrar un hito en la historia del país y apostar por una nueva etapa. Esperemos que el nuevo mandatario, el señor Vizcarra, respetando la sucesión de mando reconocida en la Constitución, esté a la altura del gran reto que es dirigir a una nación como la nuestra. Somos un pueblo aguerrido y pujante, que con un buen timonel podemos llegar a crecer y a desarrollarnos como los países en primer mundo. Apostemos por esa gobernabilidad. Hay que concertar mucho diálogo y sobre todo 30 segundos de culmine, por favor, ya le doy 30 adicionales. Gracias, presidente, para llevar adelante lo que acabo de manifestar, el acuerdo político. Hagamos una autocrítica como país y como autoridades representativas del Estado, porque la corrupción no nace sola. Esa genera y se camufla en la autoridad y la política. Trabajemos para el Perú, solucionemos los problemas gravitantes de la corrupción, generando oportunidades para todos los peruanos. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista César Segura por tres minutos. Les pido por favor que traten de adecuarse el tiempo que se les ha dado a sus voceros, porque el sistema corta automáticamente y a veces se quedan a la mitad. Congresista Segura. Gracias, presidente. Saludos a los colegas congresistas. 11% se ha escuchado que tenemos de aprobación por parte de la ciudadanía este Congreso. ¿Los culpables? Algunos que todavía están presentes y no se han identificado en este Congreso, presidente, que han venido trabajando con esas empresas corruptas que hoy tienen medios de comunicación escritos y televisivos, que han desprestigiado y desproticado a este Congreso. El presidente ha tratado hasta el último momento, señor presidente, de engañar al país. La corrupción tiene un precio, tiene un costo económico grave, social elevadísimo. Tiene un impuesto regresivo, señor presidente. Y los que trabajamos en este Congreso, los que hemos venido a trabajar en este Congreso, solo tenemos como aliados al Face y al Twitter. Porque pocos medios quieren decir lo que hacemos sin corrupción y sin efectivo. Esos que decían que el Congreso solamente quería un golpe parlamentario, hoy piden acéptese la renuncia. Rápido nomás, ¿no? Y desproticaban de este Congreso. Cuando estaban sus nombres en esos documentos que también decían que no debían salir a los medios de comunicación. ¿Por qué? Si el pueblo tiene que saberlo. ¿Quiénes están metidos en este Congreso, en esa lacra que es la corrupción? Presidente, si no atacamos a la corrupción nos seguirá atacando. Este Congreso tiene que dar muestras de altruismo, sí, pero debe atacar a la corrupción y a esos congresistas que solamente tratan de malinformar y no seguir los pasos que la Constitución nos señala. Muchas gracias. Gracias. Congresista Eresi. Congresista Salvador Eresi, 4 minutos. Señor presidente, el día de hoy es un día de profundo pesar para quienes conformamos la bancada de Peruanos por el Cambio. Y por supuesto que ocurridos los acontecimientos por todos conocidos, tenemos en este momento como organización política frente al país y frente a los electores que han sido los que nos han depositado un voto de confianza, de expresar públicamente una autocrítica como organización. Pero al mismo tiempo, al expresarla, también pedirle a la representación nacional
y a los partidos políticos que integran esta representación nacional la necesaria autocrítica que debemos hacer todas las instituciones políticas para construir un futuro de optimismo, un futuro que pueda generar nuevamente esperanza en el ciudadano en nuestra patria. Esta es una hora en la que la población se siente descorazonada, confundida. Ciudadanos que están en la incertidumbre permanente y nos preguntan en las calles, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a parar este permanente enfrentamiento de las fuerzas políticas? ¿Cuándo los políticos de nuestro país vamos a pensar primero en los sagrados intereses de la patria y en nuestro país, en el Perú, en solucionarle los problemas a nuestros compatriotas de inseguridad, de déficit de infraestructura, de derecho de acceso a una correcta administración de justicia, a un debido proceso? Señor presidente, creemos que en medio de esta crisis se genera para nuestro país una gran oportunidad de la construcción de un futuro promisorio para nuestros compatriotas. Es la hora de asumir nuestra responsabilidad y de empezar a pensar que el nuevo presidente de la República debe contar con el respaldo de los consensos que se deben construir en este Parlamento Nacional, de que es necesario e importante para la gobernabilidad del Perú tener un gobierno de ancha base, que el Congreso de la República se convierta en el guardián del respeto del Estado de Derecho, que podamos decir y oponernos con respeto a las instancias del Poder Ejecutivo cuando se equivoque, que podamos decir como guardianes de la ley y del respeto a la Constitución a instituciones importantes como el Ministerio Público y el Poder Judicial: señor fiscal de la Nación, queremos luchar contra la corrupción, sí, pero queremos debido proceso. Queremos que instruya a sus fiscales para que no estén filtrando información, porque rompe con el principio de la reserva de los procesos y se genera zozobra y se quiebra la autonomía del Ministerio Público, de la Administración de Justicia. Porque si somos el Congreso de la República, debemos ser guardianes de la institucionalidad democrática del Perú. Y si queremos combatir la corrupción, no solamente entrar en el terreno de hacer como todos los procesos de lucha contra la corrupción que hemos venido escuchando en los últimos 30 años, leyes y más leyes, denuncias y más denuncias. Tenemos que construir una lucha contra la corrupción desde la base fundamental del alma nacional, en una educación que se consolide en valores morales que formen a nuestros niños y a nuestros jóvenes, en una educación ciudadana que implique además para el futuro una verdadera reforma política, que no la estamos asumiendo, señores congresistas. Señor presidente, necesitamos democratizar los partidos, abrirlos para que ciudadanos, hombres de buena voluntad, acudan a los partidos políticos, que no sean cúpulas cerradas en las que a dedos elijan a los representantes de que postulan a una determinada circunscripción, y así peruanos de buena voluntad puedan integrar las diferentes autoridades, sea en el Congreso de la 30 segundos adicionales. en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales, una reforma política que democratice realmente los partidos y que no convierta a la democracia interna de los partidos en una mera caricatura. Señor presidente, tenemos mucho por hacer y creo que esta es una oportunidad en la que los congresistas seguramente expresarán sus pareceres respecto de la carta de renuncia del presidente de la República. Creemos que debemos cumplir con el proceso, pero que hay que mirar para adelante, porque hay un país que está observando qué es lo que nosotros vamos a hacer por ellos y tenemos la obligación moral de darle una respuesta al Perú que esté a la altura de la circunstancia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Dagmer, Nuevo Perú, 5 minutos. Señores congresistas,
No sé si me pueden dar una autorización para unas proyecciones que pienso presentar. Autorizado, señor congresista. Esta carta de renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski llega luego de un amplio debate nacional de informaciones, de denuncias, de investigaciones que evidenciaron con toda claridad el agudo conflicto de intereses en los cuales él atraviesa su gobierno. Esta mezcla entre lo público y lo privado, con el caso no solamente de algunas empresas, sino de casi todas las empresas en las cuales su empresa en particular había estado participando. Por eso es que la carta del presidente Pedro Pablo Kuczynski de renuncia es una manera de tratar de quitar el foco del asunto, porque se había avanzado bastante en el expediente PPK sobre las responsabilidades que él tiene. Y hay que situar el foco del asunto que nos lleva a decir que hay que vacar al presidente, porque él mismo ha pedido que se le vaque, o sea que se le acepte la renuncia. Pero no con los argumentos que están en su carta de renuncia, que son argumentos para defenderse, son argumentos para impedir la vacancia, para trabar la vacancia. Como si fuera a dar un paseo, cuando tiene una inmensa responsabilidad que tiene que ser reiterada y ratificada. No es nuevo lo que se ha descubierto y ahora existe respecto al señor presidente de la República en su conflicto de interés. Ese cuadro lo publiqué hace muchos años. Es el cuadro de empresas que ha sido negado explícitamente por el presidente y por su gente. Y ese cuadro ahora está absolutamente ratificado, en los cuales tiene la estructura de su grupo, la EF, que es el núcleo central, y tiene el conjunto de fondos, y luego está la que llaman la boutique financiera. Y este otro es la trenza financiera corrupta. Esto es la manera como opera, cómo está operando, cómo está probado que opera. ¿Y en qué consiste esta singularidad de esta trenza financiera corrupta? De que él tiene dos empresas, Webfile y First Capital. Pero estas dos empresas son las que andan aparentemente siendo distintas. Webfile es de él y First Capital es de él. Y dicen que ellos tienen un acuerdo de trabajo conjunto, pero tienen una sola oficina, tienen una sola secretaria y son una cuenta corriente, no son más. Por más de que, no sé si pueden pasar la siguiente, su entusiasta promotor, abogado defensor, acaba de decir en el periódico una cosa sorprendente. Ha dicho que de lo que se trata la muralla china de estas dos empresas y el trabajo de Pedro Pablo Kuczynski, dice que es un estado mental. Un estado mental, dicho en el periódico por el abogado defensor del señor Pedro Pablo Kuczynski. Ese estado mental solamente es un estado de coima, de negociación, en contra de lo que manda cualquier legislación. Y eso se puede ver claramente en la manera como actúa en los diversos casos que hemos visto. Vamos a ver varios de ellos. La siguiente, la anterior, por favor. ¿Cuál es el valor de las empresas de Kuczynski? El valor de las empresas de Kuczynski no es que tenga capacidades productivas, instrumentos, cosas especiales, no. Lo que tiene es poder político, es valor político que vende. Eso es lo que vende su empresa. Eso es lo que gana. La capacidad de decidir contratos, presupuestos, resoluciones favorables. Eso es lo que vende Kuczynski y eso es lo que ha organizado a través del conjunto de sus actividades. Y podemos verla muy rápidamente. En el trasvase de Olmos, la obra ha costado 222 millones de dólares, terminó costando 580 millones de dólares. El total de pagos, 1.114.336 dólares. Probado y comprobado, y está toda la documentación respectiva. Con ese dinero obtuvo su casa de Choquehuanca, que la derivó al parte de los paraísos fiscales y luego la regresó. En H2 Olmos, el Grupo Gloria compró, bueno, son 38.000 hectáreas, metidas entre lo público y lo privado. El Grupo Gloria compró 15.600 hectáreas y Odebrecht compró 11.000. 26.000 hectáreas de un total de 38.000. ¿Cuánto le benefició a la población, a los agricultores de la zona? Casi nada, pero al que hizo el negocio, a First Capital y a Webfile Capital le transfirieron un total de 2.201.500 dólares. La siguiente, Irsa Interoceánica, una carretera mal hecha, sin estudios técnicos, sobreestimados la cantidad de construcción que había que hacer. Han firmado todas las adendas. Ahí inventa la fórmula esta de los certificados de avance de obra, que es una manera de darle carácter de bono público a los pagos que se iban haciendo. Al final, total de pagos, 717.570 dólares en la cuenta del señor Pedro Pablo Kuczynski.
La siguiente, el gas de camisea, la estafa más grande del siglo XXI por 20.000 millones de dólares, la estafa global. ¿Pero qué obtuvo Pedro Pablo Kuczynski? Obtuvo elevar su capital de la empresa que tiene Dorado Esmen de 140.000 soles a 3.543.000 soles.